Uno de los productos gastronómicos más preciados de nuestra comunidad. Hablamos de Tuber melanosporum, nombre científico de la trufa negra. Somos el primer productor del mundo, se obtienen 120 toneladas al año y hoy descubrimos cómo se encuentran, qué precio alcanzan y muchas más curiosidades. Sobre todo, ponemos en valor este producto que hoy en día cuenta con una gran competencia desleal. Por eso las asociaciones de truficultores quieren que haya más regulación en torno a este producto. Hoy en nuestro espacio de temporada, el diamante negro. Pues como bien dices, Nerea, la trufa negra es nuestra protagonista de temporada de hoy. La conocemos también como el oro negro. Y ese oro nos sirve para acompañar quesos y también embutidos y miles de cosas más, ¿eh? Para hablar de ella tenemos aquí a Jesús López, presidente de la Asociación de Truficultores de las Comarcas de Zaragoza. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Si te parece, Jesús, vamos a empezar por las cifras. Vamos a abrir esta persiana y vamos a ver que nosotros somos, Aragón, el primer productor mundial. Aquí he señalado esa medalla de oro. Al año más o menos recogemos 120 toneladas al año, lo vamos a ver aquí. Y además, bueno, la recogemos en más o menos unas 14.000 hectáreas en toda la comunidad. Tenemos otro nombre, lo han mencionado también Nerea antes, Tuber melanosporum. Cuéntanos más sobre ella y qué la hace especial. Bueno, pues la Tuber melanosporum para mí es la mejor trufa que existe, hasta incluso supera a la italiana en cuanto a aroma y en sabor, o sea que la italiana hay menos trufa. Entonces es el producto gourmetmente conocido en todo el mundo y es muy potente este producto porque lo que hace es aromatizar muchos platos, aparte de que sabe muy bien la trufa en sí, por sí sola. Queremos reivindicarla, pero la original, tengo aquí otro dato, sabemos que solo el 16% de los productos con sabor a trufa realmente la contiene. Hay, bueno, pues mucho aroma sintético para imitar sus cualidades. No sé si nos venden o nos intentan vender gato por liebre. Exactamente. Nosotros los truficultores lo que pedimos es una legislación para evitar todo esto. Hace no mucho tiempo hicimos con el CITA unas pruebas de más de 50 productos analizados del mercado del etiquetado que ponía Tuber melanosporum. El 95% de ellos llevaban bismetil biometano, que es un producto químico que es un aromatizante y con eso sustituyen a nuestra trufa. Entonces necesitamos una legislación para que el consumidor pueda saber exactamente lo que está consumiendo, porque él se cree que es trufa negra y no lo es. Se mete en el mismo saco en estos momentos que las setas comestibles. Hay otros países como por ejemplo Francia que sí que tienen esa legislación. ¿Qué cambio exacto pedís? ¿Qué debe ocurrir? Pues lo que pedimos es una legislación solamente para lo que es la trufa, no que esté englobado en el tema de setas y demás. La trufa somos ya muchos productores, en España hay mucha producción y lo que necesitamos ya es una legislación para este producto en exclusiva, para evitar pues, todos estos engaños que tenemos hacia el consumidor. El consumidor tiene que saber, ¿no? Correcto, eso es. Luego aparte también me enteré el otro día de que estaba entrando a Europa mucha trufa de China, Tuber indicum, la estaban metiendo como Tuber melanosporum y ahí también pues habría que tener un poco de ojo. Bueno, pues vamos a reivindicarla, también la original, la 100%. Si te parece, nos vamos al terreno para ver cómo se encuentra, porque no es un proceso nada fácil. Tenéis pequeños y grandes amigos que os facilitan esa misión, estamos con ellos y les saludamos desde aquí, aunque realmente nos va a hablar de ellos nuestro compañero Álvaro Sánchez. ¿Qué tal? Pues mira, es imposible no contar con ellos y su olfato para localizar ese fruto que sale debajo de la tierra. Buscadores de cuatro patas como Tobías que se encargan de adriestar, en este caso, a Alba Herranz. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos primero si es necesario alguna cualidad, algún tipo de perro exacto para buscar trufa. Bueno, yo sobre todo busco perros que les guste comer y que sean juguetones, porque ahí tenemos dos maneras de premiar al animal, ¿no? Y luego pues que sean perros sociables y con pocos miedos para que cuando estemos trabajando nos rindan al 100%. ¿Cómo se inicia el adiestramiento?
Bueno, yo empiezo desde que son muy chiquitines y sobre todo jugar mucho con ellos, que se familiaricen con el olor a la trufa jugando, que les resulte agradable y ya poquito a poquito les vamos exigiendo cada vez un poquito más. ¿Cómo se les introduce el aroma de la trufa? Pues mira, el aroma de la trufa yo lo suelo introducir en unas pelotas, ¿vale? Y entonces ellos van jugando con esas pelotas y ya van familiarizándose con ese olor de la trufa. Importante también recompensas y estas cosas para que estén notando, ¿no? Claro, sobre todo el perro tiene que estar motivado, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de encontrar aquello que más le motive, que puede ser bien por comida o bien por juego. Si es por comida, pues ir intercambiando un poco esos premios, ¿no? Yo utilizo salchicha Frankfurt o longaniza y luego, sobre todo, pues mucho juego con la pelota también. Podemos verlo un momento en acción, ¿no? Cuando lo soltamos, ¿qué es lo que ocurre? Cuando lo soltamos, pues yo suelto al perro, me guardo el juguete, ¿no? Él ya se activa y ya empezamos a buscar. Toby, vamos a buscar, venga. Habrá localizado algo, ¿no? Pues ahí sacamos ayer, igual se nos ha quedado algún trocito y es lo que está marcando. Entonces, yo ahora mismo, hasta que el perro no me localice bien, no voy a premiar, ¿vale? Porque lo que necesito es... Bueno, también tienen que hacer sus cosillas, ¿no? Que me marque con exactitud y como yo conozco el perro, mira, ¿ves cómo cambió la manera de trabajar el animal? Ahí sé que el perro tiene una trufa y ahí es cuando yo voy a premiar ya. ¿Vale, Tobías? ¿Vale, chico? Muy bueno, mi gordo. Ahí tendríamos ya una trufa. Lo que voy a hacer ahora es que me vuelva a entrar y me remarque para que me diga dónde está. ¿Dónde está? Muy bueno. Toma, chico. Y aquí empieza nuestro trabajo, ¿no? Pues muy bien, a ver si encontramos esa trufa, dejamos con ese trabajo el que ha marcado Tobías, labor importante la de los perros para localizar esas Tuber melanosporum. Álvaro, gracias. Vemos ahí a Tobías a tope, estaba a tope. Él ahí buscando trufas. Tenían que ser protagonistas los perretes, así que hemos querido, por supuesto, somos amantes aquí en este programa también de los perros, así que queríamos que fuesen protagonistas.